Muy buenas, bienvenidos a este nuevo encuentro semanal de Perspectivas, un espacio dedicado al desarrollo de Mendoza, a proyectar ideas. Están todos invitados. Hoy tenemos un invitado especial, un economista, que es la cara visible del CEPA en Mendoza, que a nivel nacional Hernán Lecher dirige un poco, y se llama Juan Manuel Gisper. Juan, gracias por acompañarnos. Queremos que sepas, cuando hablábamos fuera de cámara, coincidíamos en algunas ideas y lo hemos invitado a que aporte cosas. Él es politólogo y especialista en administración pública y es economista. Entonces, especializado en economía. No soy economista, no soy licenciado en economía, sino especializado en economía. No vamos a hacer usurpación de... Claro, por si acaso. Para que no haya duda. Pero bueno, Juan Manuel también es un convencido de que Mendoza debiera encontrar algún rumbo hacia dónde ir, hacia dónde desarrollarse, hacia dónde poner los esfuerzos, pero esto requiere políticas de Estado, sentarse en una mesa amplia sin prejuicios y sin preconceptos de dirigentes políticos, sociales, gremiales. Creo que todos pueden sumar a esto. Entonces, bueno, este espacio, que se lo contamos a Juan Manuel, al cual está invitado desde ya, con aportes de lo que él crea prudente, es lo que hemos tratado de fundar. Estamos llegando a final del año, vamos a terminar el ciclo que lo decidimos iniciar en el 2025, y en el 2026 pretendemos ser mejores para llegar al 2027 con cosas armadas, porque el 2027 es un año importante desde lo electoral. Juan, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación, Gustavo, un placer. Y además hemos dado vuelta para lograr... Costó, pero acá estamos, llegamos. Acá estamos. El CEPA, que es el Centro de Estudios Políticos Argentino, siempre trabaja determinados temas económicos. Tengo la suerte que a través de Juan me llegan los trabajos que hacen, el desempleo. Y hay un tema que me preocupaba absolutamente, que es el acuerdo comercial con Estados Unidos, que para mi gusto, y habiéndolo, sin ser especialista y habiéndolo leído por encima, tiene bastante entrega, ¿no? Así parece. La verdad que, bueno, hemos elaborado un informe con la escasa información disponible, claro, porque es un acuerdo que hasta ahora se está trabajando bajo confidencialidad argentina y de Estados Unidos. Es decir, la letra chica del acuerdo todavía no conocemos casi nada, sino lo que se publicó, que es lo que publicó tanto el Tesoro de Estados Unidos como el Ministerio de Economía de la Nación y el Cancillería Argentina, en realidad, es el acuerdo marco, sobre el que van a empezar a discutir el acuerdo comercial más específico. Que paradójicamente, esto desde lo político, ¿no? Aparece después del salvataje del Tesoro, ¿no? Eso es el principio. Eso es el principio porque... No quiero caer en la trampa de empezar a cuestionar un acuerdo del cual no conocemos detalles, porque si no uno parece que tiene un prejuicio y critica desde una cuestión política e ideológica. Si no, yo estoy en desacuerdo porque lo está llevando adelante Javier Milei el acuerdo. No, de ninguna manera. O sea, el esfuerzo que hacemos de CEPA siempre es trabajar con los datos duros de la realidad y tratar de interpretarlos con la mayor objetividad posible, siempre en el marco de una idea que uno tiene previa de las cosas, como nos pasa a todos los humanos. Pero bueno, yo parto de un razonamiento político, es decir, ¿de dónde surge este acuerdo comercial con los Estados Unidos? Es la consecuencia de un salvataje financiero que hizo el Tesoro de los Estados Unidos hacia la Argentina en un contexto muy difícil, muy delicado que tuvo el gobierno. El gobierno llegó a las elecciones tambaleando todo su programa económico, todo su equipo económico, estaba todo en discusión. O sea, hasta una semana antes de las elecciones no se sabía si el gobierno iba a poder sostener su esquema de bandas cambiarias. Fue literalmente un salvataje. Fue un salvataje en una situación de emergencia. De emergencia para apuntalar el tendón de Aquiles que tiene este programa económico, que es muy frágil, porque este gobierno ha logrado una estabilidad macroeconómica. Digo, si yo lo comparo cómo veníamos, es importante, porque en la política económica uno tiene que mirar la película. Digo, si yo lo comparo con foto. Claro, si lo comparo con un ideal de estabilidad macroeconómica, estamos lejísimos. Correcto. Estamos en reservas netas negativas en la Argentina, digo, o sea, esa estabilidad es una estabilidad agarrada con alfileres. Pero bueno, se alcanzó cierto grado de estabilidad. La Argentina logró sostener un superávit fiscal, también con muchos interrogantes, porque hay un montón de intereses que no se están contabilizando a la hora de calcular el superávit, que son las LECAP. Pero bueno, el gobierno armó un esquema de estabilización económica
cuyo uno de sus variables más importantes es la variable cambiaria. Para lograr bajar la inflación puso un ancla cambiaria. Esa ancla cambiaria a la Argentina le cuesta carísimo, porque el gobierno, para bajar las perspectivas inflacionarias, bajó las perspectivas de que el dólar suba. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí, sí. No quiero irme muy tan técnico. rápido, pero dale. El gobierno, al anclar eso, generó un montón de situaciones que incentiva la salida de dólares de la economía y desincentiva la entrada de dólares de la economía. Por distintos motivos. Digo, hoy es más barato vacacionar afuera que en Desde Argentina. lo lego, no necesitamos incorporar, para aumentar la reserva, incorporar dólares. Exactamente. Pero el gobierno en su plan de estabilización prioriza la inflación como variable a controlar, a estabilizar, antes que la balanza de pagos. O sea, vos tenés varios frentes abiertos. O sea, cuando el gobierno asume, honestidad intelectual hay que ponerla sobre la mesa. La cantidad de variables que estaban descontroladas eran enormes. O sea, tenés problemas cambiarios, problemas arancelarios, problemas de aduana, problemas de importaciones derivadas, inflacionario, déficit fiscal. Y el inflacionario parece que es el más sensible al público. Bueno, el gobierno en un momento, cuando arranca, uno veía que estaba focalizándose en la estabilización más importante, que tenía que ver con el ajuste de los precios relativos de la economía, esa mega devaluación que hace el gobierno, ese ajuste fiscal, arranca con eso, y uno pensaba que iba a tratar de durar más tiempo con ese tipo de cambio competitivo para la Argentina, porque eso le iba a permitir acumular reservas. Una devaluación del 130%. Claro, y yo dije, bueno, va a tratar de sostener esa brecha del dólar, digamos, respecto a los precios internos. Pero no. Rápidamente el gobierno pasa este esquema que era el crawling peg, que era esta microdevaluación mensual de 2%. Entonces, en 4 o 5 meses, lo beneficioso que había generado para las cuentas externas argentinas la devaluación de 130% ya no estaba más. O sea, junio del 2024, los beneficios que tiene para Argentina un tipo de cambio tan alto, que es incentivar las exportaciones, desincentivar las importaciones, etcétera, etcétera. Los famosos atrasos cambiarios que hemos estado siempre. Claro, entramos en una situación de atraso cambiario. Porque el gobierno cambia de agenda de alguna manera y en vez de priorizar la estabilización macroeconómica más sólida, prioriza lo político. Dice el gobierno, che, si queremos llegar a las elecciones legislativas con buena performance electoral, siendo que hemos generado una recesión económica tremenda, destrucción de empleo, destrucción de empresas, etcétera, etcétera, tenemos que traer un triunfo, un trofeo hay que darle a la sociedad argentina. Bueno, eligieron la inflación como trofeo, a costa de un modelo económico que cada 6 meses entra en crisis. Recurrentemente vuelve a la crisis. Porque tiene un problema de base, cuantitativo. O sea, vos mirás la curva de vencimientos de pago de deuda argentina, de pago de importaciones, de pago de servicios, y vos, cualquiera que, los que estamos, o sea, obviamente los que tenemos esta especialidad, que nos metemos a mirar los datos del Banco Central y vemos la curva de vencimiento, la curva de pago de importación, lo que fuera, vos decís, no llega. Y nos trataban de conochantas, ¿viste? Porque nosotros decíamos, che, este modelo a este ritmo de fuga de dólares del sistema, o de no fuga de dólares, sino de gasto de dólares del sistema, en agosto del 2024 entra en crisis. Así fue. Logran el blanqueo. Claro. Sí, con la plata del blanqueo se van. El sistema necesitaba nutrirse de más dólares, pero el sistema no está generando dólares genuinamente. Claro, no son genuinos. Gastás más dólares de lo que generás. Claro. Entonces tenés que salir a buscar dólares de algún lado. Bueno, el gobierno logra el blanqueo. Sí. Ese ingreso de dólares de los ahorros de la gente y las empresas que entran al sistema terminan en las reservas porque esos dólares se prestaron a empresas y cuando los dólares se prestan a empresas entran como reservas. Es largo el proceso, pero no vale la pena entrar en ese detalle ahora tan técnico. Bueno, mirábamos la curva de vencimientos y de gastos del Estado y decíamos, che, del Banco Central, en diciembre se vuelven a quedar sin dólares y hay que pagar 1.500 millones de dólares al Banco Mundial, no sé cuánto al fondo, etcétera, etcétera. Aparece el repo, bueno, una serie de instrumentos financieros, mandamos el oro a Suiza o a Inglaterra para que usarlo como garantía de algunos. Cosas que habitualmente no sabemos cómo desembocan, por dónde van, cómo están. Sí, pero a ver, en esto yo soy muy pragmático. Digo, acá había el equipo económico tiene una administración financiera tiene que ver con los flujos. Es decir, no resuelve los fundamentos de la economía, porque los fundamentos siguen siendo malos. No, porque yo no he escuchado al ministro hablar de empleo, de desarrollo, de nada por eso, de eso. Pero los financieros lo manejan increíble. Son buenos para eso. Y no está mal. Digo, si yo tengo un programa económico, y yo digo, hoy estoy parado acá y quiero llegar a este punto. Quiero llegar a una economía con estas variables ordenadas. Bueno, en el camino me van a faltar dólares, tiempo, para que mi programa empiece a sentarse, ¿sí? Entonces vos tenés un equipo, un secretario de finanzas públicas, que se encarga de conseguir ese financiamiento.
blanqueo, el repo, usar el oro, todo es válido. Lo importante es hacia dónde vas. Digo, vamos al gobierno de Alberto Fernández, Massa en la gestión económica. Esto en términos así para los legos. No está mal endeudarse, depende para qué. Sí, pero ni siquiera se endeudó el gobierno, pues ni siquiera tomó deuda. O sí. Después de esto... Pero por ejemplo, lo del blanqueo no fue deuda pública. Fue deuda privada. O sea, fueron empresas que se endeudaron con los dólares que entraron al sistema. Cuando los bancos prestaban esa plata, o sea, los dólares recibieron los dólares, los bancos reciben los dólares de los ahorristas, los bancos al tener más liquidez de dólares pueden prestar más dólares. Cuando el gobierno, las empresas toman préstamos en dólares, terminan prestándole pesos. ¿Sí? Se hace el tipo de cambio oficial y esos dólares van al banco central. O sea, el banco privado le dice al banco central, che, voy a hacer un préstamo de estos dólares. Dame pesos. Se le entrega los dólares al banco central, el banco central le da los pesos y el banco privado presta esa plata. En ese momento se engrosan las reservas del banco central. Pan para hoy, hambre para mañana. Porque el día... ¿Emitiste? Sí, emitiste. Emitiste, pero es una emisión genuina. Tiene respaldo. Una emisión genuina, porque se dice una monetización de la economía por demanda de pesos. O sea, no estás emitiendo para cubrir un déficit, sino son empresas que están invirtiendo en capital de trabajo, en maquinaria, en lo que fuera, para eso se están endeudando, respaldado con dólares que estaban en el banco. Entonces una emisión es la emisión más saludable que tiene un sistema. No es cuando el Estado emite papeles y va y los vende en el mercado. Por eso, la emisión más compleja es la emisión de donde el Estado gasta más de lo que tiene en pesos y todo el tiempo le pide al Banco Central que emita esos pesos que le faltan para cubrir los gastos. Pues eso no tiene respaldo, eso empieza a generar, lo que vivimos. Bueno, pero digo, para volver al punto del acuerdo comercial con los Estados Unidos. Sí. El gobierno tiene un talón de Aquiles que tiene que ver con haber priorizado una agenda más política que económica en su plan de estabilización. Pone la inflación como el principal objetivo para lograrlo. A cuidar eso. Y arriesga todo el gobierno en el camino. Arriesga todo. ¿Por qué digo arriesga todo? Porque cuando el gobierno hace el acuerdo con el Fondo Monetario, que fue otro de los momentos donde se queda sin dólares porque los fundamentos del programa económico son endebles, arma el esquema de las bandas. ¿Qué esperábamos quienes mirábamos de cerca el fenómeno? Que en los momentos de cosecha gruesa, que es donde entran más dólares a la Argentina, abril, mayo, el dólar tendía a bajar porque hay mucho ingreso de oferta de dólares al mercado de cambio. Bueno, cuando eso pasa, nos imaginábamos varios que el Tesoro iba a comprar dólares porque el dólar iba a estar barato. Pero si el gobierno compraba dólares en ese momento, el dólar iba a subir. No iba a estar a 1.100 pesos, 1.050 que estuvo en esos meses del año. Entonces el gobierno, para que no suba el dólar y para que no suban los precios, el gobierno no compra nada. Todos los que miramos los datos, los actores económicos, miramos que tiene curvas de vencimiento de dólar. El gobierno tiene que comprar dólares. ¿Cómo va a pagar la deuda que tiene en dólares? Y no está comprando, y no está comprando, y no está comprando. Pasa la cosecha gruesa, deja de entrar la oferta de dólares, aumenta más la demanda que la oferta, el dólar se dispara, que es lo que pasó entre agosto, septiembre, octubre, y el gobierno no podía comprar dólares, pues si el gobierno compraba dólares en ese contexto, rompía la banda. ¿Se entiende? Sí, ¿Me seguís? Sí. Se le iba el dólar. Bueno, esa fue la crisis que dio el gobierno. Al 20 de octubre. Todo por haber priorizado la inflación. Se queda sin dólares, no puede intervenir, no puede comprar dólares. Todos los actores veíamos que el gobierno no iba a poder pagar la deuda. O sea, se iba a declarar en default el gobierno. Si no conseguía un nuevo puente financiero, no iba a poder pagar su deuda. Sí. Y ahí aparecen los Estados Unidos. Y ahí estamos entrando en el tema del acuerdo comercial con los Estados Unidos. Porque es fundamental esto que estamos charlando acá. El gobierno de Estados Unidos, que la verdad, mirándolo de lejos, es admirable la audacia y la capacidad negociadora que tiene el presidente de Estados Unidos, Trump. Es muy hábil. Es muy hábil. Lo mismo con los aranceles. Pateó el tablero el tipo, impuso aranceles casi absurdos para la economía mundial. Y el tipo, con los aranceles fijaba en la mesa, se sentó a negociar uno por uno. Y viene ganando las negociaciones, te digo. Con China todavía no lo termina cerrado. Obviamente es el capítulo más difícil que tiene, pero ha ido dando pasos agigantados. Bueno, con Argentina hizo lo mismo. Nos encontró débiles. Dijo, vengan, yo los voy a ayudar. Milei, yo gracias a que vos me apoyaste siempre, sos un amigo, qué sé yo te voy a ayudar. Le salvó las papas a Milei de una forma impensada. Dio vuelta a las elecciones. Nunca eso, visto. ¿no? Aparte, no tiene antecedentes. No ese rescate eso en la historia, ¿no? Ha pasado cosas parecidas, pero bueno, este caso fue bastante único. El Tesoro de Estados Unidos, previo a la firma del swap, previo a la formalización del swap, ya poniendo plata en el mercado para estabilizar el dólar. Claro. Eso no tiene antecedentes. ¿A cuenta de qué? No sabíamos. Sí, ahora ya sabemos. Bueno, imagínate Trump cuando nos llama y dice, muchachos, quédense tranquilos, yo les voy a salvar las papas, no les va a explotar el modelo económico, van a poder dar las elecciones con la inflación y el dólar controlado. Trump, por eso digo que tengo
de antemano una idea que el acuerdo comercial para Argentina no es beneficioso para Argentina, sino que es beneficioso para los Estados Unidos. Porque Trump se está cobrando con este acuerdo el rescate. Y aparte es increíble porque se lo cobra por partida doble, porque no es que el tipo puso plata para la Argentina. La puso y la recupera con intereses. O sea, el tipo gana con el rescate, gana plata con el rescate, que honestamente los 2.700 millones de dólares que pusieron acá para la economía norteamericana es un vuelto. Pero no importa, aunque sea un vuelto, ellos le sacaron rendimiento a esa plata. Claro. Obviamente hay un swap de 20.000 millones de dólares detrás. También es un vuelto por la economía norteamericana. Para nosotros 20.000 millones de dólares es mucha plata. Y le cobra por todos lados el tipo y aparte se lleva un acuerdo comercial para los Estados Unidos. Entonces ya de antemano digo, este acuerdo nace como la forma que encontró Trump de cobrarnos el favor. Por eso parto de una idea de que difícilmente sea un acuerdo beneficioso para la economía argentina. Primer punto, que es el político, digo. Sí. Que no por eso es el menos importante, al contrario, creo que es el más importante. Creo que es el que ordena el razonamiento del acuerdo. Correcto. ¿Por qué? Y ahora, con la poca información que tenemos del acuerdo, varios elementos antes para tener en cuenta, antes de entrar ya en el detalle de lo que sabemos del acuerdo. Primero, tiene visos de ilegalidad el acuerdo, que hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque estos acuerdos requieren aprobación legislativa en la Argentina y en Estados Unidos requieren ser sancionados por el Congreso. Igual que los aranceles, Trump tiene judicializado toda la política arancelaria que ha establecido. O sea, lo está haciendo de prepo. Lo está haciendo de prepo. Trump tiene el riesgo de que en el 2026 salga un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos y anule toda la política arancelaria de Trump. Porque es potestad del Congreso de los Estados Unidos la política arancelaria, no del presidente. A diferencia de la Argentina, que sí es potestad del presidente, del comercio exterior. Pero requiere aval legislativo. O sea, no es que no pueda firmarlo el gobierno, pero necesita el aval legislativo. Allá no puede ni tener iniciativa propia. El aval ese legislativo que necesitas en la Argentina es posterior al acuerdo. Sí, pero para que el acuerdo tenga validez, tenga que pasar por ahí. Bueno, mañana la comisión también necesita la aprobación del Congreso. Totalmente. Y bueno, fíjate vos, otro aspecto, pasa que nos vamos un poquito del tema. El swap con los Estados Unidos. ¿Endeudamiento o no? Eso no es endeudamiento. Al ser una cuenta... Pero si me pongo en técnico, no es endeudamiento. Incluso el swap se firma con China en el gobierno de Cristina, no fue aprobado por el Congreso. Porque técnicamente no es más deuda. Es disponibilidad que vos tenés de una moneda cuando se requiere usar. Cuando se usa, se transforma en deuda. Claro. ¿Cuándo se usa? Y el gobierno, ¿qué hizo? Puso un swap que usó. O sea, firmó un swap que lo usó antemano, antes de estar firmado. O sea, el gobierno encubrió un endeudamiento público en la figura del swap. Otro viso de ilegalidad. Pero bueno, la verdad que en Argentina uno se acostumbra a todo y ya no tengo ni expectativas que eso se juzgue como corresponde. Claro que ni. Digo, la deuda que toma Macri con el Fondo Monetario Internacional debe ser una deuda más irregulares de la historia de la Argentina. Y sin embargo, no pasó nada. No parecían ni los papeles de las firmas, de las cosas. No cumplió los requisitos del fondo, no cumplió los requisitos de la Argentina. Por donde lo mires, tiene visos de ilegalidad por donde sea. Y sin embargo, no se hizo nada. E incluso el gobierno de Alberto Fernández termina convalidando esa deuda cuando renegocia la deuda. O sea, cuando vos le decías al tipo, che, no te puedo pagar esta deuda, te la vas a pagar en otro... Ya lo reconocí. Y la está terminando, es otro gobierno constitucional que termina reconociendo una deuda de otro gobierno. Algún día me vas a explicar qué va a pasar si un día decidimos no pagarle ni a los bancos que le debemos muchos miles de millones y al exterior también, incluido el fondo. Sí. El default. Y bueno, que me califiquen como quieran, pero yo no voy a dejar que los chicos se me mueran de hambre. No lo voy a pagar con el hambre argentino. Bueno, pero bueno, es una cuestión política. Me encanta el tema. Porque además no sé por qué el norte desarrollado le fija los precios a mis productos, decide fijarme el riesgo país. Bueno, son determinadas formas de colonización que algún día... Sí, lo que pasa es que, a ver, hay un aspecto que nosotros tenemos que asumir. Yo no digo tener una mirada de conformista, para nada. Creo que hay que tener una mirada transformadora. Pero nosotros tenemos que tener un buen diagnóstico donde estamos parados. Correcto. Y somos un país, no sé, hay mucha teoría, uno le dice subdesarrollado, tercer mundo, como quieras llamarle. Vía de desarrollo. O sea, no fijamos las reglas de juego internacional nosotros. Nosotros vemos cómo hacemos el mejor plan posible en el marco de reglas que fueron fijadas por otros. Pero coincidí conmigo que históricamente todos estos procesos de los que estás mencionando
tienen el barniz colonial. Y nosotros lo aceptamos. Pero quiero decirte algo, digo. Se puso en economista, ahora. No, me parece importante bajar a la realidad porque, mira, milité en ciencia política, milité el no pago a la deuda externa, digo. Tenés tu historia en eso. Y después, y claro, he estudiado, estoy cada vez más y me he ido especializando en algunos temas. Y me interesa llevar a lo material la consigna. Che, esta consigna que nosotros tenemos de no pagar la deuda, de salir de algunos esquemas de servidumbre internacional que tenemos como economía subdesarrollada, etcétera, etcétera. ¿Cómo se sale? Concretamente. Porque la consigna es fantástica. La consigna para la política, bien. Ahora, a veces me preocupa a mí la instrumentación de esa consigna. Lo que pasa, Juan, que también necesito saber si sigo aceptando mansamente toda esta servidumbre. Pero la pregunta que yo me hago a mí mismo. Yo creo que produciendo. Bueno, cerremos lo que tengamos que cerrar. Bueno, pero ahora lo que yo quería decir recién, mira. Y además hay otro mundo que están haciendo que no es justamente el del Imperio del Norte. Totalmente, pero meto todas las variables. Digo, un contexto que está dado es la globalización. Sí. La globalización no es una cosa hermosa que evolucionó el humano, donde todos comerciamos libremente en el mundo. No, la globalización fue un comercio internacional hiperfluido, tanto de bienes y servicios como de finanzas. O sea, circula en el mundo el dinero y los bienes. De una manera, circula más en lo financiero que en lo de bienes también, reales. Pero digo, es un cambio de paradigma del comercio mundial, donde esa lógica de la forma de salir de esto es produciendo se volvió difícil. Sí. Porque para producir necesito de los otros. Y cómo me vinculo con el mundo es determinante para ver cómo produzco. Porque si yo me pongo a pensar en un modelo de década 50, posguerra mundial, y lo aplico ahora, la voy a chocar. Se va a terminar produciendo mal, caro, obsoleto, sin tecnología. No es sustitución de importaciones ahora. Bueno, pero más planificado. Requiere otro nivel de especialidad, requiere otro nivel de planificación estatal, muy distinto a lo que fue el plan quinquenal de Perón. Correcto. Digo, si lo vamos a tomar como referencia histórica, donde logramos un nivel de soberanía económica no antes visto. O sea, el antecedente de mayor nivel de soberanía económica lo logra Perón con esos planes de desarrollo. Se vio toda la década posterior a Perón. O sea, todo eso fue un modelo muy virtuoso de la economía. La industria argentina llegó a equiparar al agro argentino en exportaciones. O sea, nosotros exportamos industria en la década de 70, ¿verdad? Porque fue madurando nuestro proyecto industrial. Bueno, eso se truncó, fue un modelo abortado por la dictadura del 76. Y se acaba el estado de bienestar en el mundo. Sí, y tratar de hacer eso de vuelta hoy sería un error. Hay que tomar los pilares de ese modelo, de esa idea, y repensarlas para hoy. Pero vuelvo a lo que te decía de la globalización. Vos decís, nos ponen el riesgo país. Bueno, en el mundo una de las cosas que pasan hoy es que los fondos de capital internacionales privados ayudan muchísimo, o sea, si vos tenés la economía organizada de determinada manera, ayudan muchísimo a los estados a financiarse. Muchísimo. Porque hay mucha plata buscando instrumentos para hacer rendir esa plata, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, el riesgo país, de alguna manera, es una verdad que opera en el mercado financiero. No digo que esté bien y que está mal. Opera así el mercado financiero global. Y el riesgo país no es algo, no es que ellos dicen cuánto es el riesgo país. Es cuantitativo, ¿eh? Es una cuenta. Es una cuenta matemática. No hay un tipo que lo digita al riesgo país. Es una cuenta matemática que establece un índice de riesgo de los bonos emitidos por los países del mundo. Mientras más alto es tu riesgo, más caro es el préstamo que vos... Más cara te sale la plata. Para un fondo de inversión internacional le preste plata, o sea, compre bonos argentinos, o sea, le preste plata a la Argentina, le va a prestar si la tasa de interés es muy alta, porque el riesgo de que el Estado no pague es alta. Eso es lo que... ¿Por qué bajó el riesgo país el otro día que Milei gana las elecciones? Se derrumba el riesgo país. Y está cerca de acceder a los mercados de capitales de vuelta a baja tasa, Milei. Está cerca de eso. Que hay que estar atentos que no entremos en una nueva fiesta de deuda como tuvo Macri en el 2016-2017. Digo, ¿por qué pasó eso? Y porque el tipo ganó mayoría legislativa, por lo tanto, los mercados financieros saben que el tipo va a priorizar pagar a los bonistas antes que pagar las jubilaciones. Digo, si la agenda de Milei tiene más votos para hacerlo que antes, porque Estados Unidos le puso 20.000 millones de dólares de reserva y están negociando 20.000 más con los bancos privados para garantizar el pago de los bonos de vencimiento que tiene para adelante. Hay vencimiento ahora dentro de unos días. Sí, ¿no? ahora hay vencimiento, en diciembre hay más vencimiento, en enero hay vencimiento. Listo, pero pagar esos vencimientos para lo que falta de los próximos meses están cubiertos. Con el swap, con los otros fondos, están cubiertos. Listo, el mercado dice, la Argentina va a pagar esto. Baja el riesgo país. Es matemático. Y hay que ser pragmático en esto, digo. Te digo, mira, me adelanto, no sé cuánto tiempo tenemos, yo me pongo largo. Dale. Si yo me tengo que poner a hacer... El Roberto nos va a cortar. Tratando de hacer la crítica más
precisa de dónde falló el segundo gobierno de Cristina? Hay mil aspectos, no quiero entrar en la discusión esa, pero digo, un punto es que la Argentina en ese momento se podría haber endeudado para hacer proyectos productivos. Porque es saludable endeudarse para hacer proyectos productivos, porque te adelanta un montón de tiempo financiarte. O sea, si yo tengo que hacer rutas, ferrocarriles, inversiones mineras de largo plazo, vaca muerta, con Venga. ahorro propio, Voy a voy a tardar. tardar 50.000 años. Es como el que se quiere hacer la casa ahorrando plata todos los meses. No te das nunca. A los 70 años te vas a construir tu casa. Claro. Bueno, si lo haces con el ahorro, cobras un sueldo, más tu mujer y No todas lo las veces hizo. que juntás 100.000 pesos, Claro. no te da nunca. No, No te da nunca. siempre va atrás. Bueno, lo mismo. Cristina en ese entonces había endeudado tanto a la Argentina. Teníamos un problema, no accedíamos a los mercados internacionales porque la Argentina todavía estaba en un juicio abierto con los fondos buitres. ¿Qué perdimos? ¿Qué perdimos? Y nos Con el quedamos juez sin- Griesa. con el juez Gresa, lo perdimos. Lo perdimos. Última instancia que tenemos, la perdimos. Cosas hechas por gobiernos democráticos argentinos que habían fijado jurisdicción norteamericana, o sea, Bueno, eso es otro síntoma de colonialismo. Listo, ¿Hasta cuándo pero no- tenemos que pero aceptar fueron- que me voy a pero endeudar? fueron, Vos me vas a decir, me vas a prestar plata, pero me vas a decir qué abogado va a manejar el juicio, qué juez. pero escúchame, esas condiciones fueron fijadas por presidentes argentinos Está elegidos bien, democráticamente. Sí, está bien, está bien. Y si creemos en la democracia hasta las últimas consecuencias, aceptar lo que venga nos tenemos en eso. hay cosas que nos Sí. tenemos que bancar. Digo, estábamos en ese contexto. Sí. Perdemos la batalla judicial producto de esos bonos emitidos con legislación extranjera, que la Argentina las peleó hasta el final, hicimos los canjes más interesantes del mundo. Bueno, en un momento se vence una cláusula que era el pari passu, que implicaba que si yo le pagaba los fondos buitres, debía pagar a todos los que entraron al canje. Había una fecha de vencimiento de eso. Cuando se venció esa fecha de vencimiento, Cristina pagaba. La Argentina accedía a los mercados financieros internacionales a una tasa bajísima. Para Y todo- invertirse. Y todo lo que nos faltaba hacer en la Argentina, con una mirada productiva, lo podríamos haber financiado con eso acceso al mercado de capitales. La Argentina se había quedado sin capacidad de inversión en ese momento. La Argentina estaba en déficit fiscal, nuestra balanza comercial era deficitaria porque estamos importando muchísima energía para sostener todo el aparato productivo que el kirchnerismo había impulsado. Ujú. Estábamos recién empezando con vaca muerta, recién empezando con la YPF estatal. Con Nos los- faltaba tiempo. Con los oleoductos, los gasoductos. Claro, llegó todo. Macri, vio esto que te estoy diciendo yo, hizo lo que yo digo que tenía que haber hecho Cristina, pero ¿para qué lo hizo Macri? Una fiesta de deuda. Un negocio financiero fenomenal para muy pocos tipos, no fue un plan productivo que tuvo Macri. Pedí, campeón. Bueno, digo, el problema, yo creo que Cristina en eso tal vez fue muy dogmática en su mirada de no endeudamiento. Hay que estar en la cocina, no conozco, digo, no quiero ser soberbio, pecar de soberbio y juzgar decisiones que se toman en las más altas esferas del poder con un montón de elementos que yo no tengo para evaluarlo. Pero de lejos, lo que yo sí veo es eso, que fuimos muy dogmáticos entre una política muy antideuda en un contexto que necesitamos endeudarnos para financiar proyectos Y estaban productivos. dadas las condiciones para hacerlo a tasas racionales. A tal punto que Macri asume su primer sesión en Congreso, el tipo manda a votar el pago de los fondos buitres, cash, one shot, ahí, efectivo. Es más, los fondos buitres estaban dispuestos a cobrar en cuotas. No, vamos Fue a Macri que le pagarte puso ya. todo. Chao. Es más, hasta estaban dispuestos a negociar alguna quita de esa plata. Macri pagó todo, sin discusión. O sea, Bueno, pues, si eso lo hizo Macri, lo podría haber hecho Cristina. Es lo Al- mismo. Alguna vez tendremos que empezar a juzgar esos procederes de los políticos, ¿no? Porque si yo lo que te podía pagar en 10 cuotas de $1 más una quita de 2 o 3 pesos, te lo pago al contado y al... Pero bueno, ese es otro tema. Sigamos con el acuerdo. Vamos al acuerdo, si nos fuimos muy lejos. Acuerdo con los Estados Unidos. Bueno, ¿qué sabemos del acuerdo? Ahora entrando, ya sabemos lo político, sabemos que tiene muchos visos de ilegalidad o discusión de legalidad. Que sacarlo a flote en la Argentina con la justicia como funciona es complicado. Muy complicado. No, la justicia, la verdad que nos viene dando cada vez más elementos para desconfiar plenamente de la justicia. Ujú. Yendo al acuerdo, ¿por qué pensamos ya, no solamente por lo político, sino también por las pocas letras que sabemos del acuerdo marco, que es lo que se ha publicado, que no es beneficioso para Argentina? En primer lugar, cuando ve las concesiones de las dos partes, a la vista salta. Si yo te pongo en una tabla de doble entrada, digamos, como si fuera el debe del haber, lo que concede Argentina o lo que concede Estados Unidos, vos decís, perdimos. Porque las concesiones argentinas son mucho. No hace falta ni leerla, digo, son más cantidad de concesiones las nuestras que la de ellos. Después empezamos a ver, por ejemplo, hay todo un capítulo muy importante de patentes. No soy especialista en el tema,
me he puesto a leer bastante. Todo indica que todas esas concesiones de aceptar las patentes norteamericanas, que se puedan registrar si están autorizadas allá, entonces se aplican automáticamente en Argentina, etcétera, etcétera, va directamente a la industria farmacéutica. Claro. Bueno, una industria importantísima en Argentina. En el mundo. Pues Argentina tiene una gran industria farmacéutica que no tiene casi ningún país de la región. O sea, algo de lo cual deberíamos estar orgullosos de tener. Después hay muchos desequilibrios, porque una industria que goza de un proteccionismo muy importante, que se aprovecha a veces de ese proteccionismo para fijar precios internos. Bueno, que casi se carteliza en algunos casos. Hipercartelizada, son muy pocos jugadores grandes. Claro. Bueno, digo, un tema a atender del desequilibrio del mercado de industria farmacéutica. Ahora bien, como todo lo que hace Milei, la solución no es destruirla. No, regularla debiera ser, ¿no? Claro, corrijámosla. Lo desfasaje, pero no vamos a destruir una industria que tenemos que genera buenos sueldos, innovación, tecnología, avance. Imagínate que la Argentina... hasta puede generar dólares. Lo genera. Exporta algo de la industria farmacéutica argentina. Mira. No es un gran exportador, se dedica principalmente al mercado interno, pero también exporta. Mira. Bueno, entonces digo, tenemos después otro concepto general. Digo, pensándolo para Mendoza, estuvimos trabajando en la FEM para Mendoza, lo poco que sabemos. Hay que ver qué pasa con los aranceles de base, bueno, falta mucha letra chica. El tema arancelario influye en que te destruye la producción local, por ahí, Sí. si no puede entrar en determinado lugar del mundo. Y aparte, también sabemos que la geopolítica de Trump tiene que ver con correr a China de la influencia en los mercados latinoamericanos. Sí. Por lo tanto, si nosotros vamos a hacer un acuerdo para importar bienes de capital norteamericanos a menor costo, significa que probablemente estén buscando desplazar la importación de bienes de capital de China, que son más baratos que norteamericanos. Y son buenos, no son malos ya a esta altura. Cada vez son mejores. Cada vez son mejores, inclusive. No solamente son buenos, sino que el avance de la tecnología china No ve que va más puedo rápida resistir que llevarte a la geopolítica y Sí. desconocer lo que es la nueva ruta de la seda y el desarrollo que tienen los chinos o los BRICS en términos generales. Yo creo que en el menor de los casos, y siendo generoso, es imprudente. Sí, yo creo que imprudente es atar tu destino. A un solo polo. Atar tu destino. Claro. O sea, donde lo que prima, donde los intereses que van a primar no van a ser los nuestros, sino los de cualquier potencia, ya sea que nos entreguemos a la política de China, de la ruta de la seda, o nos entreguemos a la política norteamericana, son errores. Digo, China, vamos a China, porque es muy loco, porque mientras estamos casándonos con los Estados Unidos, en una boda por arreglo y mal paga, me da risa que al mismo tiempo el que está haciendo una fiesta de importación es China en Argentina. O sea, la industria textil argentina está sufriendo una barbaridad por la importación de productos chinos, no norteamericanos. O sea, hoy el modelo de Milei, me animo a pensar que está favoreciendo más a China con la desregulación importadora. De los números finitos, seguro. Claro, sí, ¿quién está ganando? ¿China o Estados Unidos en la ecuación? China. La que sí sé que no está ganando es la Argentina. O sea, los que están afuera de la ecuación son los intereses argentinos. Bueno, ¿cómo una economía como la Argentina, lo maltrecha que está, endeudada y todo, con los desempleos, con el tema arancelario, con el tema de importación, cómo se puede desarrollar un poquito para generar dólares y para distribuir un poquito adentro? Porque parece ser que eso no es un problema de la economía. Milei cree que no es un problema de la economía argentina. O sea, Milei tiene, ya a esta altura del gobierno Milei, porque Milei en campaña fue muy distinto al Milei gobernando, O sea, cambió muchísimo lo que dijo que iba a hacer a lo que realmente hizo. Sí, ya sí. a 2 años de gobierno Milei con medidas realmente existentes, uno ya sabe hacia dónde va Milei. ¿Qué quiere Milei de la economía argentina y qué se imagina? Bueno, Milei, yo hago siempre dos análisis. El y si sale bien y el y si sale mal. Digo, ¿qué sería que Milei le salga bien su programa económico? Que logre cumplir todas sus metas hacia dónde va. Bueno, vamos a una Argentina donde van a tener perspectivas de crecimiento 3 sectores muy específicos, que son el agro pampeano, ni siquiera el agro general, el agro de la pampa húmeda, que es competitivo en términos internacionales, la minería y la energía. 3 sectores que no son de alta intensidad de fuerza de trabajo. No generadores de empleo. No generan mucho empleo. Para que tengan una idea, hoy representan esos 3 sectores juntos el 9% del empleo. Y los sectores que ¿Y castigan... en la economía cuánto representan en términos macroeconómicos? No tengo el dato, mira. Pero mucho más que el 9, seguro. No sé si... Sí, bastante más, pero no sé si son el todo. A ver. Se me ha ido el dato de la cabeza. Te lo debo. Está bien. Te lo debo. Te lo vamos a buscar. Y te voy a responder. Voy a venir acá a responderte ese dato. Dale. Bueno, Si sale bien o si sale mal.
Si sale bien es una Argentina donde va a encontrar una perspectiva de inversión muy fuerte esos tres sectores, de crecimiento, esos tres sectores. Cuando decís inversiones, te estás refiriendo a inversiones extranjeras. O nacionales. Te digo, Vaca Muerta hoy está generando un proceso de nacionalización. Se están yendo las grandes compañías extranjeras y se están quedando capitales argentinos. Digo, una de las empresas que más ha crecido es Vista, empresa argentina. Otra empresa que, bueno, ahora se la quedó Vista, era Concagua. Y así un montón de empresas más. Es más, hay... Algún día habría que regular cuando se pasan de un lado al otro del mostrador los economistas, ¿eh? Porque Vista no es de Galucho. De Galucho. Bueno, Galucho fue un empresario siempre, fue ejecutivo de petroleras extranjeras y funcionario y ejecutivo de empresas. Tomate algunos años para pasar de dirigir YPF a dirigir tu empresa. Sí, no conozco el caso concreto, pero YPF era una empresa privada. YPF es una sociedad anónima, como adhería de participación estatal. Digo, no sé si el tipo no creo que haya incumplido la ley de ética pública. Mira, bueno. Y Galucho, viste, yo creo que muchos en ese momento esperaban que sea un patriota. Yo no creo que nunca fue un patriota, Galucho. Galucho es un gran conocedor de la industria y lo llamaron a cumplir una misión en YPF y creo que la cumplió con creces. A la misión que él tenía en YPF. Mira. Es mi lectura, igual no soy especialista petrolero, pero lo que uno puede leer y estudiar. Pero sigamos con el análisis de que si le va bien. Digo, esto en esos tres sectores que mencionás, que entonces, no son grandes generadores de empleo. Estamos jodidos los argentinos, ¿eh? Claro, y aparte tenemos un problema de cantidades y de ubicación geográfica del empleo. Porque al mismo tiempo que Milei propone un programa que beneficia a esos tres sectores económicos, que tienen generan poco empleo y en un arraigo geográfico muy particular. ¿Dónde está el empleo que genera el agro? Bueno, en la pampa húmeda. ¿Dónde está el empleo que genera la energía? En Neuquén. ¿Dónde está el empleo que genera la minería? San Juan, Catamarca, algo en Norte, Mendoza. Algo en Mendoza, si sale la minería en Mendoza. ¿Qué está destruyendo? Industria, construcción y comercio. ¿Dónde están esos tres sectores? En los conglomerados urbanos. Destruiste 180.000 puestos de trabajo del sector privado de que asumió Milei, no me acuerdo, 150.000, vamos a redondear para no pifiarle. Los servicios están jodidos, digamos. No, industria, construcción y comercio son los sectores más golpeados en términos de empleo y de cantidad de empresas. Que más empresas han cerrado y donde más empleo se ha perdido son esos tres sectores. Transporte y almacenamiento, pero por el peso que tiene la economía, comercio, industria y construcción son los más relevantes para mirar. Están en áreas metropolitanas, lejos de estas áreas donde... Entonces vos tenés una destrucción de 150.000 puestos de trabajo en las áreas metropolitanas. Estoy hablando principalmente de provincia de Buenos Aires, una de las más golpeadas por la caída de la industria, provincia de Córdoba, provincia de Santa Fe. Vamos armando más cordones marginales. Claro. Porque no tengo empleo. Creando, o sea, destruiste 150.000 puestos de trabajo y generaste 9.000 en Neuquén. Pero el tipo se quedó sin trabajo en provincia de Buenos Aires. Claro. Y ahí, a ver, no está mal, si vos crees que tu modelo económico tiene que virar hacia otro modelo económico, digo, Milei, es una discusión válida. Es una discusión válida. Che, ¿hacia dónde tiene que ir la matriz productiva argentina en este mundo? Que el tipo tiene esta idea, no la compartimos, no importa, él tiene su idea. Pero lo que creo que podemos no coincidir todos, los liberales, porque aparte lo he escuchado hasta Riasu, que es un gran defensor del programa económico de Milei, criticar esto, es el rol del Estado en el medio. Si vos vas a generar incentivos para mutar tu matriz productiva hacia otros sectores, vos tenés que ver cómo el Estado amortigua ese fenómeno. Claro. ¿Cómo protege a los que quedan afuera? ¿Qué hago en el medio? ¿Qué hago en el mientras tanto? Mientras yo, porque dice Arriazu, y lo cito a Arriazu porque es una muy buena síntesis, dice, el problema del programa económico de Milei es que destruye muy rápido y lo que Milei quiere construir tarda mucho tiempo. Yo le agrego, y aunque construya todo lo que quiere construir, no alcanza para lo que destruyó. Para emparejar. Para emparejar lo que destruyó. Claro. O sea, yo le agrego eso, Arriazu no lo dice eso. Arriazu dice eso, lo implementa, hay un problema de temporalidad. Arriazu reclama Estado. Arriazu dice, Milei hace algo en el camino. Esas 20.000 empresas que han cerrado. Estamos pensando en cómo esos 141.000 que quedaron afuera los hago vivir. Claro, les doy una formación técnica con programas con un sueldo, no sé, un plan social con una formación técnica para que se puedan trabajar a Vaca Muerta. Se puedan a insertar en alguna forma. Bueno, se van a vivir a Catamarca, un plan de vivienda en Catamarca para los tipos que se quedan sin trabajo en la industria y te consigan trabajo en Catamarca. El Estado. Claro, ordenalo. Lo puedo hacer con empresas privadas, no sé cómo. Para eso hay tantos funcionarios en el Estado Nacional que se pongan a trabajar y a pensar en esto. Bueno, acompañá ese proceso. Yo cuestiono el modelo económico. Si echaste 150.000 y designaste 9.000, te quedaron 141.000 afuera. ¿Qué hacemos con eso? Bueno,
hay un punto. No se andan muriendo en la calle de hambre, Bueno, es cierto. Es que de ahí entramos. Es que nos vamos tan lejos, Gustavo. Me da cosa irnos tanto por las ramas para que el programa tenga una consistencia, digo. Pero ahí hay una creencia profunda de estos funcionarios, ideológica, dogmática. Dogma, es un dogma. Y de que, bueno, nosotros tenemos que hacer lo que podemos hacer bien. El resto, que lo hagan otros países del mundo. Y si eso genera mucho desempleo, bienvenido sea, porque eso va a generar una baja del costo laboral, porque va a haber más gente dispuesta a trabajar por menos plata. Entonces va a ser barato contratar personas, entonces va a haber incentivo a la inversión. Digo, hay toda una lógica de razonamiento detrás de esta idea. Sí, no se preocupen, que cuando esto funcione, esa lógica de razonamiento tienen que tener contenido político. Esto es... A ver, ¿a qué te refieres con eso? Y claro, porque si a mí me da lo mismo que voy a generar estos 141.000, no los logro ubicar en ningún lado. No le importa que van a ubicarlo. Bueno, por eso. Ahí es donde aparece el contenido político. No, el mercado no lo va a resolver, porque el mercado, para mi gusto, y tengo muchos años, nunca me resolvió nada. Ni el derrame recibió, ni llegó nunca. Pero bueno. Bueno, ellos creen que sí. Ellos creen que ese derrame no dio nunca. Yo conozco amigos, colegas con los que discuto con mucha honestidad intelectual, porque ni ellos ni yo tenemos, mis amigos y colegas, ninguno somos empleados del Estado, o sea, no tenemos ningún interés. Simplemente es una cuestión vocacional la discusión. Y ellos te dicen, cuando vos los arrinconás y decís, mirá, en la realidad argentina, cada vez que se intentaron modelos parecidos, terminó así. Claro, dice tipo, porque nunca permitimos madurar el modelo económico que nosotros decimos. Nunca se generó con la estabilidad macroeconómica que los liberales plantean establecer la confianza suficiente de los mercados para hacer las inversiones que la Argentina iba a tener. Dicen ellos, pará. Y yo te digo una cosa, y en esto traigo a Marcelo Diamant, no sé si lo ubicás. Sí. Y muchos defensores del modelo económico más de desarrollo industrial, desarrollo productivo, terminan defendiendo su modelo igual, porque el modelo productivo, o sea, los gobiernos que intentaron programas de desarrollo productivo mucho más intensivos, con mayor valor agregado, ocupándose de que tengan trabajo la mayoría de los argentinos y con buenos salarios, etcétera, también tienen sus límites. También tiene sus problemas, ¿eh? Obviamente. Digo, son modelos que tienden a tener problemas inflacionarios, tienden a tener problemas de déficit fiscal, tienden a tener un montón de desequilibrios. Pero le pasó a Perón, le pasó a los no te vuelvas dogmático con el déficit fiscal. No soy dogmático. Hay muchos países del mundo que tienen déficit fiscal. Pero es que no soy dogmático. Digo, te genera dificultades que generan tensiones en tu estructura productiva y social. Seguro. Cuando vos le decís, y acá yo sí me animo a pensar, y a decir, y a responder, que el modelo de desarrollo productivo argentino fue más exitoso que los modelos liberales, porque nunca lo dejáramos madurar, porque para que vos tener un modelo productivo sustentable en el tiempo, vos tenés que lograr que tus industrias maduren en su capacidad de competir con el mundo. Claro. Porque vos en un momento necesitas exportar industria. Si vos exportás materia prima y la industria que tenés la haces toda para el mercado interno, la industria te genera un estrangulamiento. Claro, checás el mercado. Y te estrangula el sector externo por la industria de demanda e insumo importado. Los dólares que genera el agro son cada vez más limitados porque el agro ya está en el máximo de su horizonte productivo. O sea, no hay muchas más hectáreas para plantar soja en Argentina. Están todas plantadas. O sea, no puedes crecer el volumen. Algo se puede crecer, pero no puedes crecer exponencialmente como en industria de demanda e insumos. Te estrangula el sector externo. Y vos, para madurar una industria, cuando vos, me tuve la suerte de conocer Toyota. Fui a la fábrica de Toyota, hablé con el presidente de Toyota. Claro, vos decís, 100 años tiene Toyota. No me acuerdo si empezaron con máquinas de coser, no me acuerdo con qué arrancaron Toyota. Una industria que tiene 100 años de conocimiento, de ingeniería, de trabajo de procesos. Si yo te doy la plata a vos, que invirtió Toyota en hacer su planta, y contratás los mejores ingenieros, no podrías hacer la planta que hace Toyota con la eficiencia que trabaja Toyota. Porque la industria es conocimiento sobre conocimiento sobre conocimiento sobre conocimiento. Y hay un momento que esa industria da un salto cualitativo en su productividad, en su innovación, en su interacción de mercado. Y aparte, aunque vos lograras hacer los mismos autos que Toyota, no tenés la marca de Toyota. O sea, aunque todos autos sean igual de buenos que los Toyota, no los venderías porque no tenés tu interacción de marca. Instalar una marca en el mundo y venderla en el mundo con valor agregado cuesta mucho. Años de interacción, de cuidado, de trabajo. Entonces digo, el modelo productivo argentino, de desarrollo productivo, que no es el modelo de Milei, mostró en la década entre el 40 y el 70 que se logró esa maduración. Pero recién en el 70 dio la maduración. O sea, tardó el programa productivo argentino con gobiernos que no abortaron. Claro. Cambiaron el epicentro del programa productivo, pero no abortaron el programa de desarrollo industrial. Y logramos avance y logramos generar empresas sólidas, conocimientos. ¿Pero cuántos años fueron? De 45 al 73.
Son 30 años. 30 años. 30 años le costó a la industria argentina empezar a acercarse en su nivel de exportación al agro. A ser más sustentable en el tiempo la industria. Bueno, ahora hay otra cosa que son los recursos naturales. Bueno, una gran oportunidad para un programa. Vos querés discutir el programa productivo de la Argentina que viene. O de otro programa productivo. Y ahí entro en lo que me planteaba recién, que tú te empecé a responder con la cantidad de energía que vamos a necesitar necesitar en virtud de los data centers, de todas las cosas, las tierras raras, toda esta cuestión, que obviamente da para otro programa y para otra charla, casi un seminario podríamos hacer. Pero cerremos el programa con el análisis y las dudas que te genera el acuerdo comercial. No lo vamos a aprobar por el Congreso, lo voy a firmar, mi ley. No, yo creo que probablemente lo termina aprobando por el Congreso. Va a conseguir los votos. Tequera mata Galán. A ver, ayer salió una nota que el gobernador Jalil le entregó 4 diputados. Exactamente. Así de fácil. Sin discutir las leyes. Sí. O sea, fue un acuerdo no legislativo, fue por otro lado el acuerdo. Bueno, yo creo que va a tener margen político para aprobar por el Congreso y evitarse la discusión republicana institucional del acuerdo. Y dado el contexto, el resultado electoral, cómo está conformada la oposición y todos los bloques que se dio, creo que nadie se va a querer, o sea, salvo el peronismo y la izquierda el PTS que se dio en general, no se va a poner nadie a un acuerdo con Estados Unidos. Con lo cual van a tener la aprobación legislativa del acuerdo, de reforma laboral, todo lo que quieran, ¿eh? Ahí es un poco más complejo, va a ser un poco más complejo eso, pero el acuerdo de Estados Unidos en concreto creo que lo van a sacar por el Congreso. Hay que ver la letra chica, hay que ver el lobby de los sectores perjudicados argentinos. ¿Qué va a hacer? ¿Y de Estados Unidos? Es que Estados Unidos no creo que haya muchos perdedores. O muchos sectores en riesgo. Claro, ellos se quejan porque le sacan plata y la ponen acá. Pero sí, pero fue una queja política en un contexto que Estados Unidos negociaba el presupuesto, ni siquiera les importaba tanto. No, la queja real de los Estados Unidos que tuvieron lobby fuerte fueron los farmers, los productores de sojero y de maíz y de trigo, que compiten contra los nuestros en el mercado mundial. Porque mientras Estados Unidos nos prestaba la plata, en Argentina le sacó las retenciones. Y ya ganaron esa batalla, ¿eh? Scott Bessent hizo un tweet donde dijo: quédense tranquilos que la Argentina vuelve a poner las retenciones. Digo, también para el sector agropecuario argentino, fíjate vos, una de sus esperanzas más importantes con este gobierno era que un gobierno finalmente quite las retenciones. La saque. Bueno, ya a nivel de compromiso que tiene este gobierno con el gobierno de Estados Unidos, ya venimos a decir que este gobierno en todo su mandato no va a eliminar retenciones. Pues tiene una deuda asumida con el presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos necesita retenciones para que no le genere problemas en su frente interno. Pero bueno, digo, el balance de lo que sabemos del acuerdo. Es un acuerdo que va a lastimar muchísimo a sectores industriales, que puede traer... economía regional, PYME, todo. Bueno, sí. Algunos sectores pueden ganar. Me animo, no sé qué va a pasar en el vino. Vamos al caso de Mendoza. Los vinos premium, con bodegas que hoy están altamente tecnificadas, que tienen sus fincas con buena tecnología de riego, de antigranizo, etcétera, etcétera, y se les puede abrir un mercado. ¿Sí? Un mercado importantísimo. Estados Unidos tiene un nivel de consumo de vino per cápita interesantísimo. Claro, porque además ellos fomentan el consumo del vino para bajar el de las bebidas blancas. Bueno, entonces, hay oportunidades, pero digo, la industria vitivinícola va a ganar o va a perder. Y la industria como un todo va a perder, pero va a haber algunos nichos en algunas economías regionales que van a encontrar oportunidades de negocio. Por ejemplo, el vino premium. No sabemos si se discutió o no el tema vitivinícola, no sabemos, pero supongo que el vino entra. ¿Quién gana y quién pierde bueno, ganan los premium, que se les abre un mercado, tienen marca construida, tienen nombre, Catena Zapata, Catena Zapata ya exporta a los Estados Unidos. Si le quito aranceles va a exportar mejor a los Estados Unidos, va a competir mejor en Estados Unidos Catena Zapata. Porque Catena Zapata puede competir acá contra un vino norteamericano. Catena, pero la producción, o sea, esas marcas recontraconocidas, ¿qué porcentaje son de la producción vitivinícola total? Es muy chico. bajo, muy bajo. Es chico. Los vinos premium de lujo que tienen calidad exportadora, o por lo menos están instalados como vinos para exportar, es poca la cantidad respecto a la cantidad de producción de vino que hacemos para el mercado interno. Me sigue preocupando 141.000 gauchos que quedaron afuera, y me siguen preocupando las economías regionales, las pymes, todo eso, pero creo que lo vamos a hacer en el bis de esto. Dale. Está abierto a seguir la charla con todo gusto. Y además que esto tenga que ver como te imaginás el desarrollo mendocino, o sea, hacia dónde vamos. Acá se abren una serie de perspectivas nuevas, como ser la minería, el petróleo. ¿Puedo hacer un adelanto de la charla BIS de eso, el desarrollo mendocino? Dele. Mira, yo te digo una cosa. Los pilares por los cuales Mendoza es
la cuarta provincia más importante de la Argentina. La cuarta en habitantes, pero no en bueno, exportación. No, en PBG lo era y está ahí, está ahí. En Producto Bruto, de lo que aporta el Producto Bruto Nacional, hoy somos el 3%, antes éramos el 4%. Pero no tenemos hace 15 años las exportaciones casi... Sí, no, tenemos un montón, pero digo, ¿qué llegó a la Mendoza que nosotros reivindicamos? Hoy Mendoza lleva 20 años en una situación bastante compleja, pero bueno, veníamos... Pero quiero cerrar esto, digo, el petróleo, la vitivinicultura, fueron los pilares y todas las industrias vinculadas a eso, que logramos desarrollar una industria metalmecánica y una agroindustria muy importante alrededor de esos dos pilares. Sí. Bueno, cuando vos te pones a rascar la historia de por qué Mendoza tuvo esos sectores tan potentes, aparece el concepto de planificación estatal. Si yo ya sé, mirando la historia propia de Mendoza, que salir del barro donde nos hemos metido, es con planificación estatal. Sí o sí. Sí o sí. Mirá, ¿sabes por qué exportamos software de Mendoza? Tenemos grandes empresas de software porque hay universidades públicas que forman programadores. Mira. Porque el recurso para exportar software es el programador, es el ingeniero. Los formamos en nuestra universidad y son baratos, pues los formamos gratis, no le cobramos a los estudiantes. Eso es planificación estatal. Es una universidad pública y aunque haya privadas, la pública opera como regulador del mercado, porque la privada no puede cobrar una cuota astronómica si tener como competencia una universidad gratuita. Entonces yo digo, ya te digo que la clave tiene que ver con la planificación. Y lo más grave es que el estilo de conducción de la economía nacional y provincial parten de un concepto filosófico al revés, que es el entregar todo al sector privado y no planificar. Entonces, bueno. Bueno, los que creen un poquito en el Estado todavía, Juan Manuel les ha dado alguna posibilidad y le prometemos que antes que termine el año lo vamos a traer de nuevo para analizar cómo desarrollamos esta provincia. Es más, cuando yo sea gobernador, él va a ser ministro de Economía. O sea, no va a ser ministro de Economía nunca por mí, al menos. Claro. Chau, hasta la próxima.